quienes no me conocen, soy Mariano Capellino, CEO de IMSA, que es una compañía de gestiones de inversiones. Y hoy vamos a hablar de cómo los grandes fondos globales invierten en real estate. Entonces, el propósito del workshop es poder contarles cuál es la metodología que utilizan los grandes fondos para invertir en real estate, y parten de la base de mirar el mundo. O sea, la inversión inmobiliaria la dominan los ciclos de los mercados. Entonces, la primera premisa es poder compartir con ustedes esta visión y que esto le ayude a ustedes a tomar mejores decisiones cada vez que piensan en invertir o en cada momento que evalúan su cartera de inmuebles, ¿no? Porque invertir no solamente es comprar o adquirir un inmueble, sino que es tomar decisiones permanentes: si mantengo los que tengo en el mercado en donde estoy, los vendo o continúo comprando si ya estoy comprando, o ingreso en ese mercado, ¿no? Muchas veces se confunde invertir con comprar inmuebles y no es así. Una inversión requiere una metodología dinámica de estar evaluando permanentemente las carteras de inversiones y los mercados en donde estamos operando. Como vemos, ¿por qué algunos mercados crecen más en inversión? Podemos ver España, por ejemplo, en el 2016 creció un 37,7% con respecto al 2015, que ya había sido récord también el 2015 para España, luego de haber transitado una crisis muy profunda. Por ejemplo, hoy el fondo más grande del mundo, que se llama Blackstone, tiene invertido un 32% de su cartera, de 150.000 millones de dólares, la tiene invertida en España, cuando España tan solo representa el 1,4% de la inversión mundial. Entonces, eso demuestra claramente que los grandes fondos se mueven aprovechando los ciclos de los mercados. Como vemos, estos son los 20 países principales de inversión inmobiliaria, y muchas veces la inversión inmobiliaria no está relacionada con el crecimiento de la economía. Si pueden ver, Estados Unidos es el país de mayor inversión inmobiliaria del mundo y en el 2016 decayó. ¿Por qué? Porque muchos flujos empezaron a migrar a otros destinos en donde había muchísimo más atractivo que en Estados Unidos, que ya había recuperado gran parte de lo perdido en la crisis del 2008. Entonces, hay una continua migración de los grandes fondos de inversión aprovechando los distintos momentos de los ciclos de los mercados, ¿no? Blackstone el año pasado hizo la operación más grande de la historia de España, adquiriendo una cartera a un banco de 10.000 millones, fue el valor de compra, pero la cartera tenía un valor de 30.000 millones. O sea, la compraron a un tercio y fue la operación más importante del mundo el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el ciclo del mercado domina este negocio. Claramente, la clave está en poder identificar, digamos, en qué fase. Todos los mercados transitan una fase de recuperación, una fase de expansión, una de corrección y una de recesión. Y la clave está en identificar en cada mercado en qué fase del ciclo se encuentra para poder aprovechar las subidas y poder evitar las caídas. De esa manera se crece a un ritmo muchísimo más acelerado. Es muy difícil identificar, digamos, el piso y el techo. Es muy difícil. Ahora, lo que sí, mediante estudios de mercado y análisis y demás, con las tecnologías que hay hoy, se puede tener evidencias cuando un mercado en crisis empieza poco a poco a recuperar. Por eso nosotros consideramos que es mucho más inteligente entrar en el mercado 6 meses, un año después de que ya hay evidencias de la recuperación con datos duros, y no anticiparnos a entrar y por ahí cometer el error que el mercado siga cayendo, ¿no? De la misma manera, al momento de salir, cuando un mercado se desploma y empieza a crecer a un ritmo muy acelerado, esas tasas de crecimiento en algún momento se empiezan a
a desacelerar, empiezan a ser decrecientes. Entonces, hay momentos que mercados recuperan a ritmos del 12, 13, 15% anual y después poco a poco se van amesetando, 7, 8, 6, 5. Entonces ya el mercado nos está dando una señal que la tasa de apreciación está llegando, digamos, a los valores históricos, que generalmente la inflación, digamos, la tasa de crecimiento de valor de un activo inmobiliario siempre en el largo plazo es equivalente a la inflación de un país. Entonces, cuando esas tasas ya se empiezan a mesetar, uno ya tiene indicios de que es momento de salir y no quedar atrapado aquí, porque lamentablemente cuando quedas atrapado es muy, muy difícil salir sin asumir una pérdida importante, ¿no? De esta manera, digamos, si se aprovechan distintos ciclos de distintos mercados o en un mismo mercado, cada tipo y clase de activo tiene un ciclo distinto. Ya vamos a ver más adelante en donde en el mismo momento, en el mismo mercado, hay activos que suben y otros activos que bajan. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque, digamos, los distintos tipos y clases de activos son impulsados por distintos impulsos, ¿no? Por ejemplo, cuando un mercado cae, los activos premium generalmente son muy atractivos para la gente de alto poder adquisitivo e inversores extranjeros que llegan en búsqueda de oportunidades. Por la seguridad buscan sitios muy conocidos, inmuebles premium. Ahora, el resto de la economía, que todavía está en crisis generalmente, no permite que empiece la recuperación de los activos de menor valor, ¿no? O sea, los activos más masivos para la clase media. Por eso depende de la recuperación del crédito de la gente y por otro lado la recuperación de la economía. Entonces, generalmente ese tipo de activos sigue cayendo 2 o 3 años más, mientras que los activos premium ya empezaron a recuperar y luego, digamos, la recuperación empieza como mucho más tarde y es bastante más lenta que los activos premium por haber muchísimo más volumen, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que si se entra en cualquier momento en un mercado a largo plazo, a 30 años, generalmente termino en el mismo punto, nada más que lo único que me separa es la tasa de inflación que pudo haber en ese país. En cambio, si voy rotando permanentemente, aprovechando los ciclos de recuperación-expansión, las fases del ciclo de recuperación-expansión, puedo crecer a un ritmo muchísimo más acelerado. Vemos que en general los inversores, la gente que adquiere inmuebles, tiene dos grandes creencias, ¿no? Y la verdad que, como ahora veremos, ambos tienen razón. Este es un poco lo que pasó en Argentina desde el año 92 hasta el año 2016, en realidad tiene 25 años esta proyección, y acá nos detuvimos en los 5 años de recuperación y expansión del ciclo. Como podemos ver, durante esos 5 años la tasa de apreciación, solamente la apreciación fue de un 15,8% anual, en dólares. Si a eso le quitamos el 2,23 que fue la inflación en Estados Unidos, estaríamos hablando de una tasa de apreciación de 13,5 neto. O sea, una tasa tremendamente alta de apreciación, ¿no? Y esto es lo que responde a entrar en el momento indicado y salir en el momento indicado en un mercado. Solamente eso ya nos genera una tasa de apreciación muy alta. Entonces, eso es lo que hace que mucha gente diga, la verdad que invertir en real estate genera altos rendimientos. Y la verdad que es verdad. Si entramos y salimos en el momento indicado, es totalmente acertado. Ahora, fijémonos en el mismo ciclo y fijémonos si en 25 años alguien compró un activo y se lo quedó, como generalmente la gente hace, ¿no? Compra un inmueble y se lo queda, y todo lo que ahorra sigue comprando inmuebles y más inmuebles y más inmuebles, pero nunca se dedica a analizar su cartera y ver cómo maximizar ese rendimiento. Entonces, en este mismo gráfico, si yo compré el activo y me lo quedo, en cualquier parte del mundo, a más de 25 o 30 años, que ya pasó un ciclo completo, la tasa de apreciación descontada de inflación es 0. Los últimos 100 años Estados Unidos apreció un 3,1% anual.
y la inflación fue 3%. O sea que la tasa de apreciación real fue 0,10. Como vemos en Argentina, en los últimos 25 años, la tasa de apreciación fue 2,3% anual. Si le quitamos inflación, que fue 2,27 en dólares en ese periodo, la tasa de apreciación real fue 0,03. Cero. Entonces, al final ambos tienen razón. Los que opinan que el inmueble tiene rendimientos altos y los que opinan que tienen bajos, ¿no? Entonces, ¿a dónde está la clave? Como veíamos antes, ¿no? En el momento de entrada y en el momento de salida. O sea, esa es una de las principales variables que contribuyen a generar un elevado rendimiento en la inversión inmobiliaria. Hay otras dos que ahora se las voy a contar. Entonces, ¿cómo hago para elegir un mercado? O sea, ¿qué variables tengo en cuenta? Y generalmente empiezo por las macros, ¿no? O sea, por la parte institucional, inicialmente, seguridad jurídica, derecho a la propiedad. Por otro lado, variables macro, cómo está el crecimiento de la economía, cómo está la inflación, cómo está la tasa de desocupación del mercado, cómo evolucionan esas principales variables, ¿no? Para después ya entrar a las variables del sector inmobiliario y poder identificar las distintas familias de activos, clase y tipo de activos. Cuando decimos clase de activos nos referimos a activos residenciales, comerciales, activos clase A, B y C, y tipos son comerciales, residenciales, terrenos, etcétera, ¿no? Esa combinación de activos nos permite identificar de alguna manera en qué situación está cada activo para poder elegir en cuál entrar en cada momento, ¿no? Y cómo ir desplazándonos en el mismo mercado a través del tiempo, aprovechando la tasa de apreciación más acelerada en cada tipo de activo. Para luego, cuando ya no hay más negocios en ese mercado, desplazarnos a otro mercado. Les hablaba antes que había tres variables claves para construir rendimiento en el sector inmobiliario. Hablábamos antes de la tasa de apreciación, que era muy importante entrar y salir en el momento más conveniente. O sea, a nadie que tenga un negocio se le ocurre comprar un producto para venderlo al costo, al valor que lo pagó. Y esto es lo mismo. No estamos acostumbrados generalmente, quienes no se dedican a esto, pero ¿qué sentido tiene invertir comprando valor de mercado? Es más o menos como tener una tienda y comprar un jean y venderlo al valor que lo pagamos. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en esto es lo mismo. Ahora, para tener posibilidad de comprar valor de mercado, es sumamente importante entrar a un mercado totalmente en crisis, en donde los bancos están inundados de activos, hay un volumen en subasta diario infernal, entonces en donde claramente la oferta supera la demanda. Porque en un mercado estabilizado es muy difícil, es prácticamente imposible. Puede haber alguna excepción, alguna sucesión, algún amigo, o alguna persona que está complicada, pero es muy difícil hacerlo a gran escala. O sea, para eso tengo que estar en un mercado que acaba de transitar una crisis muy importante. Eso es clave. Y además de eso, necesito saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, no es pasar por una inmobiliaria y comprar un activo, difícilmente se pueda lograr comprar debajo del mercado. Se compran subastas en bancos, administradores concursales, abogados que manejan sucesiones, divorcios, etcétera. Es decir, las fuentes para adquirir activos debajo del valor del mercado no son las fuentes tradicionales, claramente, ¿no? Entonces, pero este es el inicio de la inversión. Si no compro debajo del valor del mercado, o sea, si compro valor de mercado, mi inversión empieza a menos 10, porque como todos ustedes saben, el costo de entrada y salida en cualquier mercado del mundo, más o menos, entre comisiones y escrituras de compra y venta, es 10%. Entonces, el día que firmo un cheque de $1 millón, mi patrimonio, al día siguiente, bajó 100.000, o sea, es de 900. Entonces, cada vez que invierto a valor de mercado, estoy perdiendo 10% del patrimonio que generalmente siempre cuesta bastante esfuerzo construirlo, ¿no? Administración del inmueble también es clave. O sea, la administración, la gestión del tiempo, la gestión de las alquileres, la gestión de las reparaciones y cómo crearle valor a un inmueble.
A todos nos gusta comprar un inmueble que tenga un contrato de alquiler de un banco o de una compañía multinacional, porque me siento obviamente seguro y demás, pero difícilmente ahí pueda construir elevadas tasas de rendimiento. Las tasas de rendimiento se construyen gestionando un activo, comprándolo vacío generalmente, que requiera reparaciones, o comprándolo ocupado, por ejemplo. Es decir, cuanto más gestión realizo, más posibilidades de comprar fuerte debajo del valor de mercado tengo. Entonces, es sumamente importante tener claro que la gestión del inmueble y la administración del inmueble es la tercera variable, o una de las tres, como se lo quiera ver, ¿no? Generalmente en el sector inmobiliario se habla de esta sola variable. Cuando se le pregunta a un broker, generalmente, ¿cuánto rinde un inmueble? ¿Cuánto rinde esta inversión? Bueno, 5%, pero contempla solamente la variable de renta. Y generalmente esa variable que contempla es bruta, no es neta de bolsillo. Nosotros decimos que del rendimiento que se habla generalmente en el sector al rendimiento de bolsillo que obtiene un inversor, muchas veces dividiéndolo por dos nos quedamos cortos, ¿no? O sea, si se habla de un 8%, bueno, pensemos en un 3 o un 4 que nos va a quedar neto, porque siempre se habla de valores brutos. No se contemplan seguros, no se contemplan vacancias, no se contemplan comisiones, no se contemplan reparaciones. O sea, hay muchísimas cosas que no son contempladas. Entonces, es clave tenerlo en cuenta, ¿no? Y como decíamos, generalmente solamente se habla de este rendimiento, el rendimiento por renta, que es cierto, aporta, pero no es el único. O sea, hay que tener en cuenta los otros dos, el que me proporciona el descuento en la compra y el que me proporciona la tasa de apreciación. Porque por más que tenga buena renta un activo, si el mercado está en caída, ¿de qué me sirve que la renta sea buena? Si no puedo comprar debajo del valor del mercado, ¿de qué me sirve que la renta sea buena? ¿Se entiende? O sea, es la composición de tres variables. Y siempre al momento de invertir las tengo que tener en cuenta las tres. Y tengo que ver la tendencia futura. O sea, no importa la foto de hoy. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? En función de la historia, el costo de reposición del activo. O sea, hay cantidad de variables que hacen que el valor futuro de ese bien se pueda apreciar o depreciar, ¿no? Salir en el momento más conveniente. Esto es lo que decimos inversión pasiva versus inversión activa, ¿no? Es sumamente importante, digamos, esto, aunque parece lo más fácil, porque al final es levantar el teléfono y decirle a nuestro broker, por favor, vendeme el inmueble, es lo que menos esfuerzo intelectual de alguna manera requiere, porque es mucho más difícil, digamos, para alguien que no se dedica a esto, adquirir un inmueble en subasta, en un mercado distinto, elegir a quien lo gestione eficientemente. Eso suena bastante más difícil. Ahora, levantar el tubo para vender, no me digan que es difícil, es muy fácil, pero es la decisión más difícil y es lo que más cuesta generalmente a los inversores. Cualquier inversor que compró un activo a un bajo valor y en los últimos 5 años miró para atrás y ganó un 100, 150% de apreciación, nadie quiere que se le termine esa fiesta. O sea, todo el mundo dice, no, sigamos, me quedo, ¿para qué voy a vender? No, y bueno, y se ajusta un poco, total, después del tiempo, pero todo eso que ajustó y el tiempo que perdí por quedarme en esa inversión es dinero. Nosotros decimos, en real estate, las pérdidas las podés pagar en efectivo, digamos, vendiendo en el momento, digamos, que está la pérdida y tomarla, o la podemos dilatar, ¿no? Pagarla en cuotas, pero la pérdida está. En el momento que yo no salí de un mercado que entró en recesión o corrección, la pérdida está. La puedo asumir o no, o me puedo autoengañar y decir, bueno, los inmuebles nunca bajan, voy a esperar 10, 15 años y va a volver a ese valor, y es cierto. Pero eso no quita que no hayas perdido posibilidades de construir más rendimiento. ¿Me explico? Fijémonos, por ejemplo, lo que pasó en distintos mercados. Esto es Miami, España, Buenos Aires, ahí no salió completo el gráfico, perdón, y Detroit, ¿no? Entonces, la gente que no salió aquí en el 2007,
Hoy estamos en el 2018, llevó 11 años volver a estos niveles. Entonces, si en el 2006-2007 yo tenía un activo que podría haberlo vendido a un determinado valor y no lo hice, porque quería esperar un poco más, a ver cuánto más subía, a pesar de haber subido en este periodo más de un 100% en 5 años, y quería más y más y más, bueno, me llevó 10 años promedio volver a tener el mismo capital. Si le ponemos un costo de oportunidad de 4 o 5% anual a ese dinero, perdimos el 50% de capital, lo mismo. Lo podríamos haber perdido acá un año después vendiendo, o lo podemos, o si no vendimos lo perdimos igual, porque el costo de oportunidad de ese dinero no ha afectado otra inversión que me haya rendido por lo menos un 4 o 5% hiperconservador, lo tuve. Fijémonos España, aún peor. Si no salí de España, recién después de 10 años, España está empezando a recuperar, en promedio. Claro que estos índices no reflejan la situación de cada familia de activos, como hablábamos antes. Hay activos en España que ya están a tope de nuevo, o sea que ya han recuperado el 100% de lo perdido, y hay activos que siguen cayendo en España. Por eso es tan importante poder hacer una clasificación de activos y ver cada familia en qué sitio está parada, ¿no? Fijémonos en Buenos Aires también, es decir, quien no salió en el 2011, 2010, 11, bueno, tal vez tan mal no le fue como en España o Miami, pero digamos en estos últimos 7, 8 años los rendimientos que se han construido tampoco fueron muy elevados, ¿no? Me arriesgo a decir que apenas se pudo cubrir inflación en dólares. Y bueno, Detroit es otro mercado también, que si no salí en el momento antes de la crisis, miren dónde estamos después de 10 años también, apenas empezando a salir. Location versus timing. Ustedes deben haber escuchado muchas veces de brokers, desarrolladores y demás, que hablan siempre de location, la importancia de la ubicación del inmueble, ¿no? Para nosotros y para los grandes fondos es timing. No importa el tipo de inmueble. Los grandes fondos les da lo mismo comprar un edificio de oficinas de $200 millones o comprar 50.000 viviendas con ocupas de $30.000. Les da lo mismo. O sea, tienen una visión totalmente objetiva del negocio y lo analizan como una inversión, no como una casa donde yo quiero ir a vivir o quiero ir a disfrutar. O sea, es una visión totalmente racional y financiera. ¿Qué descuento la puedo comprar a este activo? ¿Qué tasa de apreciación voy a tener en los próximos 5 años? ¿Y qué rendimiento voy a tener? Y de esas 3 variables hago un rendimiento proyectado y tomo la decisión si se entra o no se entra. Así operan los grandes fondos. No tienen ningún apego a ningún tipo de activo en especial. Tienen apego al que más rendimiento les da. Aunque ese rendimiento muchas veces genere mucha gestión. Hoy en España los bancos todavía están inundados de activos inmobiliarios. Pero en donde podés obtener grandes descuentos son en los activos en donde ellos no pueden gestionar, no pueden sacar una ocupa, no pueden administrar miles de viviendas distribuidas en toda España de pequeño valor. Le cuesta más caro administrar el file, digamos, el legajo de ese inmueble que venderlo con un 40 o 50% de descuento. Entonces, para nosotros, claramente la inversión inmobiliaria es timing. Momento de entrada, momento de salida, momento de entrada, momento de salida. La location es importante. A todos nos gustaría comprar en Puerto Madero 70% debajo del valor del mercado y alquilado a un extranjero que me paga el 10% de renta anual, ¿no? A todos. O sea, nadie es tonto, ¿no? Pero, claro, muchas veces esos rendimientos no se obtienen en ese tipo de inmuebles. Entonces, hay que estar dispuestos a tener una mirada, de alguna manera, totalmente neutra, objetiva, con los racionales financieros, ¿no? Medir la inversión es clave. Cuando le preguntamos a inversores qué rendimiento han obtenido de su portafolio de inversión inmobiliaria en los últimos 5 años, 10 años, desafectando la parte personal, la casa en donde vivo, ¿no? La parte de inversión, nunca nadie lo puede responder, no lo saben.
Nadie mide la inversión. ¿Qué ingresos tuviste? ¿Qué ingresos tuviste? Nadie lo puede. Y los grandes fondos están midiendo día a día, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. O sea, es clave. Si no mido, no puedo decidir. Si no tengo información, ¿cómo decido? Ahora, a los mismos inversores se les pregunta, ¿qué rendimiento obtuviste de tu portafolio de inversión financiero? 3.42, 2.73, 7.84. Se lo saben de memoria. Porque trimestralmente, o mensualmente, o semestralmente, o anualmente tienen una reunión con su banquero que les dice, mira, acá está tu portafolio, esto rendió este año. En real estate eso no existe. O sea, no hay compañías de gestión de inversiones en real estate para individuos. Lamentablemente no hay. O sea, están los grandes fondos de inversión que operan profesionalmente y luego en real estate los brokers hacen su parte de alquilar, vender inmuebles y demás, pero no gestionan inversiones. Entonces es clave poder medir la inversión para tomar decisiones. Algunas recomendaciones para evaluar rápido un mercado, ¿no? O sea, estas son como temas muy simplificados porque no quisimos traer análisis tan complejos. Pero fíjense, cuando llega un mercado, lo primero que hago, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los grandes fondos? Dicen, bueno, ¿cuál es la renta de un inmueble medio en España? ¿Cuánto vale un inmueble medio? ¿150.000 euros? Ok. ¿Cuánto rinde ese inmueble? En España, en Estados Unidos, en Argentina. ¿Cuánto rinde un inmueble medio? Llamémoslo 150 o 200.000 dólares. Neto de bolsillo, no el rendimiento que se habla comercialmente. ¿Cuál es el costo de financiamiento que tengo? ¿Cuál es la tasa? Bueno, en España hoy fuimos generosos acá, porque en realidad es un 2.25, 2.5. Pero estoy 2 puntos y medio arriba. En Estados Unidos, 6%, 4 la tasa de financiamiento, estoy 2% arriba. En Argentina, bueno, fuimos generosos también con esta en dólares, porque no sé si hay financiamiento al 2 en dólares, ¿no? Pero bueno, son como recomendaciones básicas que se pueden tener en cuenta para evaluar rápido cómo está el mercado. Otro gran mito, ¿no? Que los inmuebles premium siempre me aseguran la rentabilidad. Los inmuebles premium no bajan nunca para la gente. No, premium, location y premium, o sea, no le errás. Leí un informe la semana pasada en New York, que es el mercado considerado más seguro del mundo. Cayeron las ventas este último año, entre un 20 y un 30% según el tipo de activo. Y los inmuebles cayeron entre un 5 y un 20% según el tipo de activo. Los inmuebles que más cayeron son los que valen más de 3 o más de 7 millones de dólares, o sea, los más premium. Con lo cual, eso también es otra gran mentira, digamos, que los inmuebles premium no caen, no es así. Puerto Madero tenemos ejemplos, 2007-2010, cayó un 30%, Brickell 50%, 2007-2009, Salamanca, barrio de Madrid, más prestigioso, bajó un 38%, 2008-2013. Y así, innumerables ejemplos más que hoy se están dando. En New York, en Miami, los activos premium están cayendo. La fortaleza de la inversión inmobiliaria. Bueno, ¿por qué hay fondos que invierten en inmuebles, no? Creo que frente a la inversión financiera, si bien tiene alguna debilidad el inmueble, no tiene la liquidez inmediata que tiene un activo financiero, me río porque leo a veces informes de asesores financieros que dicen, no, el inmueble, lo bueno que tiene es... la inversión financiera frente al inmueble es la liquidez, ¿no? Ahora, cuando las bolsas bajan, dicen, no, pero la inversión financiera hay que pensarla en largo plazo. Entonces, se puede comprar debajo del valor del mercado. ¡Qué buena noticia! Puedo tener $1.000 o $1.000 millones de dólares, pero un activo financiero lo compro todos los días al valor del mercado. Aquí, la buena noticia, se puede comprar 20-30% debajo del valor del mercado. Ante una caída en las bolsas muy fuertes, el ladrillo se defiende mucho más, no tiene la misma correlación, digamos, que un activo financiero. Por otro lado, digamos, generalmente los inmuebles también, digamos,
en el largo plazo son refugio de valor ante la inflación, ¿no? Entonces, como resumen, por un lado tenemos resultados ordinarios en la inversión inmobiliaria, o sea, invertir en el mismo mercado. O sea, ¿cómo hago pasar de un resultado ordinario a un resultado extraordinario? Bueno, en vez de invertir en el mismo mercado, invierto en distintos mercados. En vez de enfocarme en la location, me enfoco en el timing de cada tipo de activo en cada mercado. En vez de estimar la inversión, la mido exactamente. O sea, la mido momento a momento. En vez de tener un objetivo de conservación y refugio de valor, como generalmente se tiene de expectativa, solamente eso, no, tengo un objetivo realmente de incrementar mi patrimonio inmobiliario. En vez de oscilar los ciclos, los aprovecho. Y en vez de tener una gestión pasiva, tengo una gestión activa, ¿no? De esta forma, siendo bastante conservadores, puedo pasar en una inversión tradicional, que a largo plazo puedo esperar un rendimiento de un 4,5 promedio, eso me permite en 30 años multiplicar mi patrimonio por 3,7, puedo aspirar tranquilamente para una inversión conservadora, multiplicar por 10 a una tasa de un 8% anual, para una inversión prudente, multiplicar por 17, o para una inversión moderada, multiplicar por 30. O sea, fíjense ustedes el esfuerzo que requiere juntar una determinada cantidad de dinero para invertir, y luego concentramos el esfuerzo como inversores en hacer más dinero para volverlo a invertir, y no concentro el esfuerzo en incrementar ese patrimonio a un ritmo mucho más acelerado. Entonces es clave, digamos, tomar conciencia de la importancia de ver a la parte que invertimos en inmuebles como realmente una inversión y no como una compra de inmueble para refugiar nuestros ahorros, ¿no? Algunas conclusiones. Bueno, la suerte no se repite. Si me fue muy bien los últimos 5 años, en la vida generalmente tendemos a repetir, porque decir, bueno, quiero que me siga siendo igual. En esto no funciona. Si te fue bien los últimos 5 años en un tipo y clase de activo en un mercado, estate seguro que ese éxito no lo vas a repetir en ese mismo tipo y clase de activo en ese mercado. Eso es así, digamos. Mirada global, que hablábamos antes. El mercado es el mundo, no es el país en donde vivo, no es en donde me queda cómodo, en donde me queda cerca, donde puedo pasar todos los días enfrente, o en donde vende mi amigo. O sea, tener un criterio totalmente racional analizando los mercados, ¿no? Inversión activa versus pasiva, lo que hablábamos antes, y el rendimiento se construye de 3 variables: apreciación, descuento en la compra y ingresos por renta, ¿no? Rápido, porque ya nos están echando. ¿En qué mercados hoy se está invirtiendo? Los grandes fondos hoy están invirtiendo. Bueno, como hablábamos antes, veíamos ahora las mismas curvas. Estados Unidos recuperó prácticamente todo lo perdido. No hay mucho más, digamos, posibilidades de construir altas rentabilidades. España es un país que sí. Luego de 8 años de caída, a diferencia de Estados Unidos, que se desplomó en 2 años y medio, a España le llevó 8. Tiene por lo menos por delante 5 años más de recorrido a tasas muy aceleradas, ya no en activos clase A, digamos, en zonas premium, en locaciones muy premium y inmuebles premium, pero sí en activos clase B y C, tienen todo por delante. Bueno, Argentina desde el año 2009 no lo estamos viendo nosotros. De hecho, llevamos ya 9 años sin hacer inversiones en este mercado. Miraba un poco cómo era la inversión global. Los grandes fondos de inversión invierten el 1% de sus fondos en toda Latinoamérica. Prácticamente no hay países en el radar de los grandes fondos en Latinoamérica, por la falta de transparencia, la falta de seguridad, la volatilidad del tipo de cambio. Hay innumerables factores que hacen que los fondos prácticamente se centren exclusivamente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Y el otro mercado que sí vivió una crisis muy profunda y hoy está saliendo a un ritmo muy acelerado es el mercado de Detroit, que es la única ciudad de Estados Unidos que hoy le queda bastante recorrido, ¿no? Entonces, España, algunos datos
macros del desempleo había llegado al 28%, este año se espera que llegue al 15%. Claro que hay ciudades como Cádiz, por ejemplo, que están más del 20%, y hay otras como Madrid que está debajo del 10%. Los índices, eso muchas veces es lo que no nos muestran, ¿no? Son promedios. El PBI viene creciendo a 3 puntos los últimos 3 años. Este año también se espera que crezca a un ritmo de un 3%, duplicando la tasa de crecimiento de la Comunidad Europea por cuarto año consecutivo. Evolución de la inversión, fíjense lo que pasa con los fondos. O sea, ya superaron, el momento más fuerte de España había sido el 2007, y fíjense lo que fueron estos últimos 3 años, 15, 16, 17 en inversión en España. Fue impresionante, superó ya el récord 2007. Tasa de préstamos hipotecarios a valores históricamente bajos, 2.25 estábamos hablando antes, y estamos hablando de una inflación que tiene un 1% de inflación. Entonces es sumamente atractivo hoy tomar préstamos, inclusive en España, ¿no? Fíjense la curva de valores de inmuebles. Había casi llegado a $2.000, superado los $2.000 en el 2007, y recién ahora tocó fondo en 1.200, 1.100 y pico en el 2014. Recién ahora está saliendo, creo que el último dato es 1.264, si no mal recuerdo. Entonces tuvo una caída de más del 40% los valores promedios. Hay valores que cayeron un 60, un 70, hay valores que cayeron un 20, un 30. El promedio estuvo en un 40%. Bueno, algunas de las razones más importantes: estabilización de precios en propiedades residenciales tras 7 años de caída, lo hablábamos antes, la caída del 40% del valor, posibilidad de adquirir en los bancos. Todavía en los bancos queda el 50% del volumen que había en distrés, o sea, en ejecución hipotecaria. Había 280.000 millones en el año 2013, hoy hay 140.000. Entonces queda muchísimo volumen todavía en los bancos, que eso nos permite poder comprar debajo del valor de mercado, claramente. Como mucha gente perdió su vivienda y no está pudiendo comprar todavía, porque si bien está volviendo poco a poco el crédito hipotecario, pero mucha gente se le afectó el crédito y no puede comprar. Entonces hay muchísima demanda de alquiler, los valores de alquiler han subido muchísimo, el valor del activo promedio 40-50% por debajo del valor, con lo cual los rendimientos por renta están en los máximos históricos. Récord de volumen de actividad durante el 2016-17, inicio de un nuevo ciclo de construcción. Ya en las grandes ciudades se está construyendo a un ritmo impresionante, lo que es Madrid, Barcelona, la Costa del Sol, Málaga, Valencia, Alicante, es impresionante. Veíamos el tema de préstamos a tasas muy bajas, regreso de financiamientos a los desarrolladores para que vuelvan a poder construir, y lo que hablábamos antes de el sobrestock que todavía queda en los bancos. Bueno, alguna imagen de algún tipo de edificio típico de España, en donde se pueden comprar edificios o paquetes de unidades que están todavía en los bancos, en distintas ciudades y demás. Y rapidito para terminar, Detroit. Por un lado también la tasa de desocupación había llegado al 27% en el 2010, hoy estamos en el 9.3%, o sea, hay una creación de empleos muy muy importante actualmente en Detroit. Por otro lado, lo que es la variación anual, digamos, del PBI, el crecimiento de la economía que acompaña el crecimiento nacional. Los valores de renta, fíjense, en la ciudad de Detroit están todavía muy bajos, tienen mucho potencial, están en $750 promedio una vivienda, versus el área metropolitana, que ahí no se vio afectada por la crisis, sino que la crisis fue directamente a la ciudad de Detroit. Se está alquilando a $1.200, hay un margen todavía de recuperación de valor, y la media nacional hoy en Estados Unidos es 1.440, ¿no? Y aunque parezca mentira, porque Detroit es una ciudad que todavía tiene muchísimas casas vacías, aunque parezca mentira, está creciendo a un ritmo impresionante todo lo que es la construcción en el corazón de Detroit, que es Midtown y Downtown, o sea, en la zona más importante de Detroit. Hoy está habiendo muchísimas construcciones a nivel residencial, comercial, oficinas, es realmente impresionante.
algunas de las razones para invertir en Detroit: la obra residencial aumentó un 39% el año pasado, o sea, todo lo que es la obra nueva, como hablamos antes. Amplia oferta en activos residenciales a rehabilitar, o sea, hay todavía enormes cantidades de activos en manos de la ciudad, de los bancos, etcétera, para rehabilitar y poderlos rentar y en un futuro venderlos, ¿no? Está habiendo tasas de apreciación realmente muy altas, sin poder todavía el usuario final. Detroit está declarada como zona roja para el sistema financiero y los bancos no prestan dinero en Detroit. Recién ahora algunos bancos se están empezando a animar, pero hasta ahora no había préstamos, con lo cual el usuario final hoy no está comprando. Todo el incremento de valor solamente se está dando por la llegada de inversores. Es la ciudad que mayor rendimiento proyectado, porque de la proyección a la realidad siempre hay una brecha, y en Detroit la hay mucho si no tenés una buena gestión, pero es la ciudad de mayor rendimiento proyectado del mundo en cuanto a retorno de renta residencial. O sea, no existen en el mundo estas tasas, como tampoco existe en Estados Unidos, en el resto del mundo, comprar activos hoy a $400 el metro, que es aproximadamente el valor de una vivienda en Detroit, ¿no? Cuando su costo de reposición está arriba de 1.200, 1.300. El desempleo ya lo hablamos. Están llegando muchísimas compañías de un gran tamaño: Amazon, Google, Microsoft. Se está haciendo mucha, digamos, alianza entre las automotrices, que Detroit siempre fue la ciudad mundial del motor, con empresas tecnológicas, desarrollos en forma conjuntos tecnológicos de todo lo que es robótica, etcétera, ¿no? Las tasas de recuperación de los valores rondan entre un 10 y un 15% anual ya, partiendo de valores muy bajos, e insisto, solamente por la llegada de inversores, porque todavía el comprador local prácticamente no tiene acceso a préstamos hipotecarios. Vemos tasas de recuperación del valor tranquilamente en los próximos años de 10% anual, y los rendimientos por renta van desde el 8% anual neto y en algunos casos alcanzan hasta el 12 y 13% anual, ¿no? Entonces, bueno, algunas imágenes de lo que son edificios y residencias en Detroit. Son activos que tienen mucha solidez, con construcciones muy sólidas de muchos años. Si bien tienen cierta antigüedad, digamos, tienen un nivel de construcción muy bueno, y no como lo que vemos por ahí en el resto de Estados Unidos, en inmuebles más nuevos, ¿no? Bueno, con esto doy por finalizado. No sé si tienen preguntas.